Continuamos en el tomo 138 de Confieso Querido. Qué bueno que están con nosotros. Ya está aquí en cabina el escritor Jimmy Beltrones, que viene a presentarnos su libro Encuentra tu Luna. Ahorita vamos a platicar con él en unos minutos más. Pues hoy es el Día Internacional de la Radio, que lo instituyó primero la UNESCO el 2012 y luego el Consejo General de la ONU el 2013. 13 de febrero es el Día Internacional de la Radio, y tomaron ese día porque es la fecha en que inició programación radio, radio ONU, el radio de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Aquí en México, la primera transmisión que se hizo, ¿sí?, de esa naturaleza fue en 1921. No es que haya habido una radiodifusora, sino que se logró hacer esa transmisión radioeléctrica. Fue con motivo de la conmemoración de los 100 años de la consumación de la independencia, que fue, si ustedes saben bien, el 27 de septiembre de 1821. Y 100 años después se conmemoró de esa manera. De tal forma que el próximo año van a ser los 100. Los 100 de que se hizo la primera transmisión radioeléctrica. Y ya después de ahí, en los años 20, se empezaron a poner la primera radio, ¿no? Se plantea que la primera radio es la B grande de México, XB, una que todavía existe, todavía está por ahí esa radio. ¿Sí? Vamos a escuchar un audio con la directora general de la UNESCO, que para efecto de este 13 de febrero de este año, ¿sí?, envió a través de la página de internet de la UNESCO este audio, dura menos de un minuto, ¿sí?, pues solicitando a las radios que quisieran transmitirlo. Y nosotros aquí en Radio Sol 106.3, como enamorados de la radio, vamos a transmitirlo con todo gusto. Vamos a escucharlo. Hola, soy Urne Zuley, directora general de la UNESCO. Este 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Todos estamos apegados a la radio porque nos lleva a los sueños, a la información o a la reflexión. Pero la radio también es un instrumento de diversidad. Es la voz de los sin voz, para minorías, para pueblos indígenas que de otra manera no conseguirían expresarse. Por ello, la UNESCO apoya a las emisoras de radio de todo el mundo. En África, a 59 emisoras locales, en Beirut, en Mosul, en México, en Afganistán. Sin la radio, el mundo perdería libertad y diversidad cultural. La radio es un medio con futuro. Hagámosla vivir. Pues ahí está el mensaje. Fíjese, cuando empezó la televisión a tener auge en los 50, 60, dijeron, la radio pues ya va a pasar a la historia. Pues nada, continuó. Cuando vino la era de los videojuegos y el Nintendo y todo lo demás, no, pues la radio ya, pues no. Y luego cuando vino la era de la internet, dijo, no, pues ya con la internet, ni la televisión, ni la radio, pues no. La radio sigue más viva que nunca. Y la verdad es que este gusto, este amor por la radio se va transmitiendo de generación en generación. Ya llegó la Cris, perdón, ya llegó Ana Gabriela, gracias, Ana. Que te mandé mensaje. Sí. Gracias. Ya fue ahí, todo, bueno, ya está por aquí. Incluso la misma UNESCO emitió algunas estadísticas, ¿no?, para que se den ustedes una idea. La radio llega a más del 95% de todos los segmentos de la población. Del mundo estamos hablando. Esos son datos que emitió la UNESCO con este motivo. Si se tienen en cuenta los satélites, prácticamente todo el mundo está cubierto por la radiodifusión. Por ejemplo, el sistema WorldSpace cubre la mayor parte del mundo con servicio de radio a través de 3 satélites geoestacionarios. El AS con Z, el AS de su satélite AfriStar, lanzado en 1998, cubre toda África y tiene 59
canales. En el mundo en desarrollo, donde ha penetrado la internet pues a todo lo que da, los datos recientes sobre la proporción de hogares con una radio muestran que en la mayoría de los países más del 75% de los hogares tienen una radio. 500,000 de personas más sintonizaron durante el segundo trimestre de 2010 en comparación con el 2009, según las cifras de la que se disponen. Una explosión en el número de estaciones de radio, particularmente las que transmiten en los idiomas locales. Estos son conocidos en África Oriental como los vernáculos. El ejemplo más vívido de esta tendencia es Uganda, donde ahora hay más de 150 estaciones de radio, el 69% de las cuales atienden al público en los 38 idiomas que hay diferentes ahí en Uganda. Pues son algunas de las estadísticas que hay, bien estadísticas de África, de Perú, de Pakistán. Por ejemplo, en Pakistán, en las zonas rurales de la provincia de Baluchistán, el 46% de los encuestados dijo que escuchaba la radio al menos semanalmente, rivalizando con la audiencia de la televisión rural, que es del 47%. La base de oyentes de la radio por internet ha crecido un 27% anual desde el 2000. La radio en línea ahora tiene más de 80 millones de oyentes tan solo en los Estados Unidos. Es decir, que la radio ha venido embonando con las nuevas tecnologías, con las nuevas cuestiones informáticas. Entonces, lejos de competir radio e internet, pues se transmite radio por internet. Nosotros tenemos la página www.confiesoqueleído.com.mx, donde puede escuchar nuestra Radio Sol. Y hay los streaming, los tuning, y hay, ¿sí? Y luego están las aplicaciones, ¿sí? Diversas aplicaciones hay para que usted acceda a la radio. Y en el caso nuestro tenemos una aplicación donde puede usted acceder a la radio. Entonces ya están embonadas. Entonces la radio, pues larga vida a la radio. Nosotros somos unos enamorados de la radio. Nos gusta mucho transmitir en Face, mucho transmitir en YouTube, mucho intercambiar ahí en Twitter y en Instagram, pero nuestra base, nuestra fuente es la radio. Y en este caso es Radio Sol 106.3 de FM, que es nuestra base, donde tenemos los pies en la tierra, y que sabemos que muchas personas, pero muchas, como no se imaginan ustedes, nos sorprenden cada día los testimonios que de manera personal nos dan. Dicen, yo salgo del trabajo a las 7. Es el momento en que empezamos, en punto. Dice, me subo al radio y sintonizo la 106 y voy en el trayecto. Se les hace cortito el trayecto, ¿sí? Dicen que muchas veces, varios, y no solo uno, nos han dicho que ya los regañaron sus esposas o sus esposos porque llegan a la puerta de su casa y no se bajan del carro. No se bajan del carro. Están escuchando, confieso que he leído, pues ¿cómo se van a bajar? Obvio que no. Y voy a terminar esta sección con una anécdota personal. Mi papá, en los años 60, era también un enamorado de la radio. Había en la casa un radio con una cubierta de madera negra, sin tapa atrás, ¿no? Y a mí siempre me llamaba la atención por qué estaba así y qué había detrás, de dónde salía un niño, de dónde salía y una vez se me ocurrió meter el dedo donde estaban los bulbos ahí. Bueno, obvio que me pegó un toque tremendo. Y por esas fechas empezó a ver los radios de transistores, porque antes para escucharlos se tenía que enchufar en la corriente eléctrica, ¿sí? Y empezó a ver. Yo obviamente no tenía un radio de transistor, pues había que comprarlo y este tipo de cosas. Y en una ocasión una amiga me lo prestó. Me dijo, te lo presto. Era en forma de cuerno, así como de piel, transistores. Entonces, cuando llegaba mi papá del trabajo, por ahí al filo de mediodía, y encontraba la radio a todo volumen, como lo teníamos mi hermana y yo, mis hermanos, pues llegaba y lo apagaba. Ya era una ceremonia, ¿no? Era una ceremonia que ya lo sabíamos que así iba a ser.
Mi papá sabía que se iba a encontrar la radio encendida a todo volumen, le iba a llegar, le iba a bajar o le iba a apagar mientras llegaba y se acomodaba, ¿sí? Encima de ese radio estaba una caja, pues era una caja desastre, llena de todo, ¿no? Entonces, decidí hacer una broma a mi papá con ese radio transistor. Estaba el radio a todo volumen y yo puse el radio transistor en la misma estación también a todo volumen y lo puse arriba de la caja y lo tapé, ¿sí? Entonces cuando llega mi papá, como toda la ceremonia de todos los medios días, apagó el radio, pero el radio seguía funcionando y extrañado y empezó a moverle a los botones y el radio a todo lo que da. Fue a donde estaba enchufado, lo desenchufó y el radio a todo lo que da, hasta que pues ya le dijimos de lo que se trataba, ¿no? Vimos la caja y estaba ese radio de transistores. Son las historias de la radio. Así que usted que nos está escuchando en un radio receptor, siéntase afortunado, ¿sí? Forma parte de estos miles de millones de personas que en todo el mundo, ¿sí? Y fíjense, cuando hay desastres fuertes, que se va la luz, que hay inundaciones, ¿sí? Siempre hay una radio por ahí que sirve de guía y de información. Incluso los terremotos que hay en México, ha habido gente que gracias a la radio puede seguir conectada con el exterior cuando están ahí esperando ser rescatados. Hay que apoyar a la radio, hay que usarla bien. Por eso a veces nos da nosotros tristeza de la manera como se destroza los contenidos y el lenguaje y mil cosas en las radios. Hay que tenerle mucho respeto porque es un gran aliado de la humanidad. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar una canción necesaria con Vicente Feliú. Fíjense, esta canción habla del Che, ¿sí? Y es una crítica porque dicen que prácticamente lo han vuelto un ícono al Che y lo han desfigurado, ¿sí? En términos humanos, ¿sí? Dice, y hay personas que dicen, yo quiero ser como él sin siquiera haberlo conocido o haber leído o conocerlo, así sea a través de escritos y eso, ¿sí? Es una manera distinta de rendirle pues homenaje a uno de los grandes héroes del siglo XX, el doctor Ernesto Guevara de la Serna, bautizado como el Che Guevara. De eso nos habla una canción necesaria de Vicente Feliú. Enseguida venimos con Jimmy Beltrones.